Porras Cardoso, arzobispo metropolitano de Mérida y administrador apostólico de Caracas, excelentísimo Monseñor Luis Enrique Rojas Ruiz, obispo auxiliar de Mérida y mi hermano en el episcopado, ilustrísimo doctor Luis Andia, presidente de la Academia de Mérida y señores miembros de esta honorable academia, invitados especiales, señores y señoras. Acojo con profunda gratitud la invitación que se me ha extendido para asistir hoy a esta Academia de Mérida, destinada a promover la actividad creativa y la investigación en el campo de las distintas ciencias. San Ireneo de León afirmaba: Gloria Dei homo vivens, es decir, la gloria de Dios consiste en que el hombre viva. Tal afirmación recoge la grandeza del hombre, creado a imagen y semejanza de su Creador y orientado en una inquietud permanente a la conquista de su felicidad plena, que en última instancia tal felicidad no es sino Dios mismo, como bien nos recuerda San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En esta búsqueda e inquietud del hombre por alcanzar su plenitud, se encuentra él mismo con sus grandes capacidades y posibilidades para crear, reflexionar, descubrir e investigar, de modo que en el devenir de los días y las horas, el hombre se va haciendo artífice de su propia historia. Humanizarse implica ir perfilando el horizonte que nos permita vivir en armonía y trascendencia. Inmortales las palabras del salmista, que cuando contempla al hombre exclama a Yahvé Dios: Gloria et honore coronasti eum, es decir, lo coronaste, Señor, de gloria y majestad. Paradójicamente, esta grandeza del hombre, traducida en un marcado desarrollo y progreso, ha ido surcando un panorama desolador de pobreza, guerras, hambre, desigualdades profundas. Pareciera que el mismo hombre le roba la dignidad a su propio hermano. San Juan Pablo II decía en su encíclica Redemptoris Missio, cito: nuestro tiempo es dramático y al mismo tiempo fascinador. Mientras por un lado los hombres dan la impresión de ir detrás de la prosperidad material y de sumergirse cada vez más en el materialismo consumístico, por otro manifiestan la angustiosa búsqueda de sentido, la necesidad de interioridad, el deseo de aprender nuevas formas y modos de concentración y de oración, no solo en las culturas impregnadas de religiosidad, sino también en las sociedades secularizadas. Se busca la dimensión espiritual de la vida como antídoto a la deshumanización. Fin de la cita. Llamado a la grandeza de hacerse semejante a Cristo, y eso es la verdadera humanización, como lo recuerda San Pablo, el hombre se afana por deshumanizarse, por desfigurar el rostro de su semejante. Pese a esto, el hombre ha hecho su cultura. La misma se arraiga en lo más profundo de su ser y ésta se convierte en matriz de su pensamiento, determinando su forma de ser y actuar. La cultura encierra todo lo que pertenece al ser humano. Ella le confiere sentido de pertenencia al hombre y preña de valor su presente, generando esperanza para su futuro. Y en esta constitución de la cultura, la fe juega un papel decisivo, pues existe una búsqueda constante, ya sea a nivel personal que comunitario, de la realidad trascendente. Razón tenía Paul Tillich cuando afirmaba
la sustancia de la cultura es la religión y la forma de la religión es la cultura. Nuestra fe cristiana no puede existir separada de la cultura. Esta síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino que también de la fe, pues una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente acogida, enteramente pensada o fielmente vivida. En tal sentido, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes nos recuerda, cito, en realidad el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y sobre todo para descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del hombre. Fin de la cita. Necesitamos de la cultura como cristianos, ya que nuestra fe profesa que el Hijo de Dios se encarnó en la historia concreta y real de los hombres, y cuando el verbo eterno del Padre entra en la historia, esta historia se convierte para nosotros en historia de salvación. El Papa Francisco, en su encíclica Evangelii Gaudium nos recuerda, es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Excelentísimos miembros de esta Academia Merideña, me presento en esta tarde ante ustedes como un hombre de fe que cree y ama la cultura, y con estas mis palabras quiero resaltar que nuestro mayor reto hoy como Iglesia Merideña es evangelizar la cultura, y esta evangelización tiende a instaurar los valores del reino de Dios en nuestra cotidianidad. Soy un defensor de la fe inculturada, porque en Cristo Jesús, Dios y la humanidad se encuentran plenamente. Evangelizar la cultura supone una tarea de arduo discernimiento, pues podemos cometer un gran error, y es el de pensar que la evangelización tiene su punto de inicio desde los principios doctrinales de fe. Y no es así. El punto de partida para toda evangelización es la realidad concreta de las personas, de los hombres y mujeres que deambulan por nuestras calles. Esta fue la pedagogía de Jesús: enseñar quién era el Padre bueno y su reino desde la vida, desde las necesidades de los más pobres y oprimidos, desde los sueños y esperanzas de sus coetáneos. Así, Jesús, de lo cotidiano, hacía un encuentro con la divinidad. Hoy en Venezuela, la pastoral de la cultura significa colocar en diálogo la buena nueva del Evangelio con la realidad que vive nuestra gente, de modo que podamos sembrar la semilla que nos lleve a transformar esta sociedad conforme a los valores evangélicos del amor, la justicia, la libertad, la paz, la verdad, la capacidad de encontrarnos y reconciliarnos, la atención preferencial por los más olvidados y marginados. Esto sería de verdad la auténtica inculturación de la fe en nuestra cultura venezolana. No puede ser, mis queridos académicos, una mera utopía el que podamos alcanzar y transformar con las fuerzas del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de nuestra sociedad venezolana. Es este el empeño principal que debemos llevar adelante. Este tiene que ser nuestro empeño como hombres y mujeres que seguimos a Cristo Jesús. Atender hoy
la cultura en Venezuela es centrarnos en el proyecto de amor que Dios tiene para el hombre, para que el hombre experimente este amor en su vida cotidiana, en donde aprende, cae y se levanta, caminando hacia la vida plena a la que es llamado. Esta es la labor que el Papa Francisco pide a una iglesia misionera y en salida. Mis queridos académicos, agradecido con ustedes por esta cita y les ofrezco mi mano y mi corazón para junto con ustedes ser buscadores y conquistadores de la verdad, pero también junto con ustedes ser voceros del Evangelio para poder reconstruir lo que se nos está cayendo, para poder edificar y para poder consolidar una civilización auténtica del amor y de la justicia en nuestro país, en los que todos podamos vivir en la auténtica dignidad de los hijos e hijas de Dios nuestro Padre. Quiero finalizar mis palabras con la maravillosa intuición de San Agustín de Hipona, que cuando delineaba su filosofía de la historia argumentaba, cito: dicen que los tiempos son malos, difíciles. Vivamos bien y los tiempos se volverán buenos. Nosotros somos los tiempos son lo que somos nosotros. Fin de la cita. No vamos a negar que nuestros tiempos hoy no sean difíciles, pero ayudemos a vivir mejor a nuestros ciudadanos desde el Evangelio de vida. Cambiemos a los hombres con la semilla de la verdad para que sean, de la ideología que sean, verdaderos reflejos de la obra de Dios y tendremos tiempos mejores. Preñemos la cultura de hoy con la gracia del Evangelio y todos nosotros seremos los tiempos que soñamos. Muchas gracias.